Hola, buenas noches con todos. Acabamos de terminar nuestro especial en Teleamazonas, ahora estamos en la web. Como verán, estoy rodeado de 3 hombres que estamos hablando de política internacional y de lo que está pasando actualmente. Fuera de cámaras estamos hablando sobre cómo está evolucionando la noticia. Todos los días hay nuevos sucesos y cada uno de nosotros tiene una postura diferente y tiene diferentes variables que considerar. Entonces, volvamos a hablar sobre nuestras posturas al respecto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto crees tú que se puede utilizar el idealismo del que estábamos hablando como una herramienta pragmática para alterar la situación de nuestros negocios con Estados Unidos? Es decir, salir ganando de esta pelea con la postura que estamos teniendo actualmente. Creo que usaste la palabra idealismo y pragmatismo. Y para eso tenemos que pensar que a través de una estrategia concisa y precisa para una relación con cualquier país, una relación bilateral, sí necesitas idealismo, necesitas ser coherente con tus políticas como lo ha sido este gobierno. Como decíamos en el programa anterior, en el espacio anterior, puedes estar a favor o en contra del gobierno, pero lo que sí tienes que aceptar es la coherencia que ha tenido el gobierno hacia sus políticas internacionales, que lo decía José María. Entonces, en cuanto a ese idealismo, no creo que hablando del gobierno podríamos hablar de idealismo. Ellos han sido coherentes en sus políticas. Okay. Cuando No, sigue. Por favor. Entonces, un poco cuando hablamos del pragmatismo para llegar a... Ellos creo que han hecho una buena combinación porque han sido idealistas, han sido coherentes en su relación, pero han sido claros y precisos en cuanto a los términos para sentarse a negociar. ¿Y tú crees que en algún momento podemos llegar a salir ganando algo de esto? Es decir, que se altere la relación comercial a nuestro favor de cualquier forma. Andrés, ¿cómo saldríamos ganando? Estamos en esta situación. Ajá. ¿Cuál es el siguiente paso para poder obtener algo comercial? Mi pregunta es comercial. Claro, te iba a decir, ganando en dónde, para cómo, obtener cuándo. una recuperación de las relaciones comerciales. Yo creo que mientras que se mantengan las puertas abiertas y podamos seguir sentándonos a negociar desde la postura que estamos negociando en este momento, se puede lograr. Nunca vamos a salir ganando si se cierra la puerta. Ahora, yo siempre he creído que el presidente tiene un conflicto entre su pragmatismo, porque es un hombre profundamente pragmático, Correa, y sus ideales, ¿no? Entonces él siempre ha tratado de equilibrar esta balanza entre el idealismo, que lo posee, porque él es un idealista además, y él es un tipo que hace cosas, ¿no? Y él tiene muy claro, yo lo escuchaba al ministro de la Producción decir algo que no es muy propio de un régimen estatista, decir que el centro y que la fuente de la producción es la creatividad del sector privado y que el Estado está obligado a acompañar y a crear, digamos, las condiciones necesarias para que se desarrolle esa creatividad. Y ahí vamos a las obligaciones del Estado. Pero los comunistas se tienen que estar tirando por este despeñadero. Ahí vamos a las obligaciones del Estado. ¿En qué momento la medida de protección a una vida humana es tanto más valiosa que esta obligación de proteger las relaciones comerciales? Esa es una gran pregunta, Fernando. Yo me la hago casa adentro con el tema de los refugiados en nuestro país. La condición de refugiado en el Ecuador está profundamente limitada por un decreto presidencial, el 1182, que restringe el acceso de refugiados, de personas desplazadas, a la condición de refugiados. Y ha habido una intensa crítica por parte de los movimientos de derechos humanos, señalando a Arduino Tomasi, escribía en Jekyll City, que él encontraba una contradicción entre el alegato del canciller Patiño de otorgar el asilo a Sánchez y usar como argumento la larga tradición del refugio en el Ecuador, y en cambio restringir por otro lado el tema de los derechos, de los migrantes que tenemos localmente, los anónimos, ¿no? No todos los migrantes, los refugiados, no todos los refugiados son Julian Assange o Edward Snowden, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo ese tira y jala entre el idealismo y el pragmatismo. El idealismo y el pragmatismo. No sé cuáles son las motivaciones para haber cambiado las condiciones para acceder al refugio, pero estoy seguro que, no estoy seguro, mi suposición es que tiene que ver algo con organización interna, ¿no? Tenemos casi 60.000 refugiados registrados en el Ecuador. 58.000 son colombianos. Claro. Entonces, sí hay un lugar de... Una contradicción. Sí, hay una contradicción. Yo veo una contradicción. Especialmente porque estamos hablando, más allá del derecho internacional, estamos hablando de historias. Cada uno tiene una historia que contar, cada uno tiene una voz. Y en este momento se está monopolizando, evidentemente, por el peso y la información que maneja el señor Snowden, pero los refugiados tienen cada uno una historia y deberían tener una voz.
Sí, y no la tienen. Y no la tienen porque aquí hay un gran problema en este país, que el carnet de refugiado no se puede homologar con la cédula, entonces el refugiado no puede sacar una cuenta bancaria, firmar un contrato de trabajo, acceder a la seguridad social. Lo precarizas completamente. Completamente, Claro. está completamente... Entonces, consecuente sería que las dos cosas vayan de la mano. O sea, yo creo que Snowden, alguien tiene que ayudarlo. O sea, Claro. alguien tiene Sí. que enseñarnos los true colors. Yo le preguntaba a Chomsky cuando tuve la buena suerte de poderlo entrevistar y le decía, estamos viendo los verdaderos colores, estamos viendo la realidad de la diplomacia. Y él me decía, no es la primera vez. Ya hemos visto grandes casos de que las filtraciones demuestran cómo se comportan realmente Claro. los estados. Pero lo que él decía es, más allá de eso, la salida es siempre analizar caso por caso, ¿no? Y en el caso de Snowden, alguien tiene que ver cómo Yo lo creo salva, que ¿no? Y la ahorca, ¿no? alguien lo recibirá bajo ciertas condiciones. No creo que en ningún país... ¿Tú crees que se quede en Rusia? Bueno, Rusia ya le dijo, yo te recibo con estas condiciones, a los cuales él dijo, no gracias. La pregunta es quién lo va a recibir y bajo qué condiciones y si él está de acuerdo con esas condiciones. Su propio padre estaba diciendo, podríamos negociar un regreso a Estados Unidos con estas condiciones, con condiciones de respetar la vida, ciertas variables que él en este momento ni siquiera entrar en un debate. Creyó Bradley Manning. En este Porque momento tenemos un antecedente fresquito, ¿no? O sea, de violaciones profundas a los derechos humanos de alguien que filtró información. Entonces Sí. tiene todo el derecho de estar aterrado de volver. ¿Sabes qué? Para mí es lo más grave de Estados Unidos. A mí me parece increíble. O sea, no lo justifico, pero yo entiendo que un país como, no sé, Irán, no entienda bien de qué van los derechos humanos. Ha sido un régimen profundamente teocrático, ajeno a la tradición occidental de derechos. Pero estamos hablando de la cuna de los derechos civiles del mundo occidental. O sea, sí, la Revolución Francesa y todo, pero los Estados Unidos son los que imponen, después de la Segunda Guerra Mundial, este sistema, o sea, de mano de esta señora que era fabulosa, que era Eleanor Roosevelt, imponen este sistema maravilloso. Y esta misma gente, o sea, hace un año creo que murió por primera vez un preso sin sentencia en Estados Unidos, en Guantánamo. Ya. Eso es una cosa que pasa en el Ecuador muy seguido. Pero que en Estados Unidos se muera alguien sin sentencia, o sea, es realmente macabro, es la cuna de las libertades civiles. Claro. O sea, de ahí nacen la mayoría de los derechos de los que gozamos en la actualidad. Hay una historia, hay una progresión de derechos, etcétera, no vamos a entrar en eso, pero a mí me parece eso realmente escalofriante. Y el otro día mataron al preso número 500, fue ejecutado en el estado de Texas. Bueno, pero en Texas tienen una gran cultura de matar gente. Sí, allá trabajan en eso. Sí. Yo creo que deberíamos también entrar a un análisis un poco, no sé si la palabra es defensa versus ética o cuál sería la palabra adecuada para poner una terminología. Pero el momento en el cual estás en siempre un inminente riesgo de que alguien atente contra la vida de tus ciudadanos, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es esa raya en la mitad en la cual tú dices, tengo que defenderlos y cuidarlos y para esto necesito implementar nuevas tecnologías, invadiendo inteligencia? el derecho de tus ciudadanos. En el caso de Snowden. La pregunta no, es- en el caso del gobierno de los Estados Unidos. Claro, hacia Snowden, No digo. solamente de tus ciudadanos con quienes tienes responsabilidad. Estás invadiendo el derecho de otros estados a mantener su información Privilegiada. Para ellos estás invadiendo el derecho del resto de los ciudadanos del mundo a acceder libremente a Internet y la garantía que tienen que tener tus datos. O sea, es una agresión enorme. Yo quiero recordarles que el único presidente en la historia de Estados Unidos que cayó fue porque se atrevió a invadir la privacidad de otras personas. El joven Nixon. Que eran rivales políticos, no era el mundo entero. Claro. Entonces, Un poco dejémoslo. el debate sería un poco la pregunta de el gobierno americano, ya hablando meramente de una estrategia comunicacional, ha fallado también en decir, no estamos hablando de justificar, en decir, bajo estas premisas y estas nuevas tecnologías hemos logrado evitar o desarticular X número de atentados. De ninguna manera estamos debatiendo sobre pros y contras, estamos hablando de en qué momento ellos debieron haber dicho, sí, existen una línea que hemos sobrepasado, pero hemos evitado X número de muertes. Es que claro, esa es la excusa o esa es la teoría de Estados Unidos acerca del caso de Bradley Manning y del caso, si eso fuera y del caso real. de Snowden. ¿Sí me explico? Si eso fuera real, se hubiera presentado esas tasas. Pero espera un momento. Pero es que ellos a veces lo dicen y sacan unos ejemplos por ahí específicos que no sé qué tan reales sean. Pero Estados Unidos trabaja en eso, en decir que ellos están en esto que se llama la guerra contra el terror. Y eso incluye
la filtración de Snowden, me explico. O sea, él ha fallado y ha trabajado en contra de esta guerra contra el terror, que es como una guerra en contra de Satanás, me explico. O sea, es algo que prácticamente justifica todo. Entonces, pero ese es el punto. Pero me parece interesante que Estefaní lo plantee como eso, desde el punto de vista de lo que argumentan los gringos. Los gringos argumentan que ellos trabajan contra el terror, ¿no? Esa... Pero no es que trabajan contra el terror, es un peligro inminente. O sea, ellos lo viven a diario. Cada persona americana que sale de sus casas tiene miedo de que mañana pasado podría pasar porque esto. viven Podríamos embebidos hacer- en una sociedad del miedo. ¿Podríamos aceptar el mismo tipo de prácticas en Irán, por ejemplo? Bueno, en Irán creo que pasan cosas mucho Bueno, peores. en cualquiera otro de los países invadidos de Estados Unidos donde también reina el terror. No, es que allá sí reina el terror. Exactamente. Entonces, Allá sí este reina argumento el terror. del terror se derrumba, pero muy fácilmente viendo lo que ocasiona Mira, en yo otros creo países que y en otras cada sociedades. vez que el mundo ha apostado por defenderse de algo a lo que teme, utilizando a otro, las cosas han salido muy mal. Cuando los gringos y los ingleses hicieron sus números políticos en la década del 30, creyeron que Hitler era el gran detente del comunismo soviético hacia Es el lo oeste. mismo de siempre. ¿Ya? Es lo Y ya vemos cómo terminó el gran detente Es lo del mismo. comunismo soviético hacia el oeste, ¿no? Terminó en la más grande matanza que registra el siglo XX, ¿no? El mismo Osama es un hijo de los gringos. Siempre es lo mismo. Pero Osama es un Eso, personaje Andrés. al que hay que dedicarle unos No. minutos porque es un tipo que ha No tirado está más barato. drones, en Medio Oriente que Bush. Lo que pasa es que Bush no era negro y no hablaba lindo. ¿ya? Pero Claro. No, está Yo estoy hablando de Osama. de Osama. no de Obama. de Obama. No, de perdón. Osama. Osama. Osama Bin Laden. Ah, pero ya murió. Andrés, Sí, pero ya. no puedes decir que Osama Bin Laden no era personificaba todas las amenazas hacia Estados Unidos. Sí, pero es que está fabricado No. desde el mismo discurso, No, Stephanie, no. es que ese es todo el ¿Cómo? punto. No, pero es que Ese no, discurso- espérate. Gemelas. Ese- Dos es que ese dos discurso- señores se lanzaron, pero- se entrenaron en un avión y se estrellaron Pero contra estamos Torres hablando, Gemelas. No, estamos sí. hablando de que su No preparación es- para no hacer es eso una se la personalización. proporcionó el mismo Estado de Estados Unidos. Es la que los misma gringos lo agencia de armaron en seguridad la- de en la Estados guerra de Unidos. Afganistán En la contra guerra- los rusos. contra los rusos. Ellos estaban del lado ellos de mismos él. cocinaron lo que se ¿Sí me les vino explico? encima ¿Cómo luego. que ellos Ese cocinaron? mismo, Tú no ese puedes decir mismo, que el gobierno americano cocinó que el mueran 3.000 y pico personas el en gobierno Nueva York. americano entrenó a Osama Bin Laden y a las tropas Para- que comandaba para Lo ciertos entrenó para fines algo específicos específico, que son sí. que vienen Pero no me- emanados pero del es que mismo dentro discurso, de todo no puedes del decir que mismo la discurso amenaza de combate americana- al terror. pero no puedes Porque ese decir- discurso no no es puedes nuevo. mantener Ese ese discurso- discurso- No puedes mantener un discurso de que el terror y que las amenazas no son existentes. Sí lo No, son. todo bien, son existentes. Son existentes. El punto de José María- Y por si acaso son existentes y son articulables y las células son activadas siempre. No es que es una ilusión. No, de ley. Existen. Sin duda. Pero el punto de José María es que cuando un Estado auspicia a unos malos muchachos para que hagan su trabajo en cualquier otra parte del mundo, como en el caso de Hitler, siempre termina siendo un tiro por la culata. Te revienta en la cara. Te revienta en la cara, ¿sí me explico? Siempre que tú usas algo malo para defender tus intereses de una Y manera lo hace desde proterva, el mismo principio argumental. sí, mujer, se te vira Desde el mismo contra ti. principio argumental del terror, de protegernos del terror. Es como Y el que- terror regresa porque lo está generando desde el mismo germen desde el que construyes tu argumento. Es como decir los ciudadanos americanos... Pero si estamos dando se- ejemplos históricos de Pero esto. el ciudadano normal y corriente que trabaja todos los días y que tiene sus hijos y que está No, hasta aquí tratando estamos salir hablando de políticas adelante, públicas. ¿Tú me puedes decir que ellos mismos son Tranquilidad. responsables de la generación del terror? Que no te hagas Yo estoy hablando del ciudadano, ¿me has escuchado Espera un mencionar al ratito, ciudadano? pero los ciudadanos norteamericanos volvieron a votar por Bush incluso luego del laureado documental de Michael Moore. Me explico, cuando todas las pruebas están ahí y cuando todos los saudiarabios, ¿cómo se dice? Saudíes. Todos los saudíes. saudis, cuando todos los saudis parientes de este delincuente asesino en masa dejan los Estados Unidos con la venia del presidente, y eso es evidenciado en un documental de visión masiva, y el pueblo vuelve a votar por este hombre en base a su terror y a su miedo. No es le en base a su pasan terror y cosas su terribles. miedo, Andrés. También el pueblo vota por el Bush porque también hay una campaña comunicacional, hay todas unas estrategias atrás. No es porque tengo terror voto por Bush. Hay muchas más aristas en una campaña política que solo votar por el Yo sí terror. creo que John Kerry perdió con Bush porque la gente lo veía como un man que no iba a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Bueno, pero fue una estrategia de Bush para ganar las elecciones, así como una estrategia de John Kerry trató de alguna manera de fortalecerse
bien por la estrategia de comunicación y por el polling. Lo que estoy haciendo es, de alguna manera, hay que responsabilizar a la población de lo que hace su país. Me explico. No debemos divorciar del todo a una población de sus líderes. Es injusto, O sea, pero es que vuelven a votar por el hombre. A esa frase tan repetida de que la gente tiene lo que se merece. Exactamente, tienes los líderes que te mereces. O sea, yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que comparto un poco más con Stephanie, que un líder puede desviarse, el poder corrompe, el poder daña, el poder Pero lo que pasa es que envicia. Y un líder puede desviar su línea de acción muy fácilmente después de una elección. Pero le entregas una segunda. Ahora, yo no entiendo tampoco lo de Bush, ¿no? Pero hay otras variables, hay otras variables para analizar, que solo la Stephanie. posición internacional de políticas internacionales. De hecho, de los 4 a 5 debates normalmente presidenciables, solo uno es de políticas internacionales, el resto es de políticas locales. Entonces, estamos hablando de 5 debates, de los cuales la mayoría de las encuestas y la mayoría de comunicación ni siquiera toca la parte de políticas internacionales. La mayoría es las cosas home, o sea, las cosas básicas del país, de adentro. Ahora, yo te pregunto otra cosa. ¿Qué tanto tiene? Sí sabes que se me olvidó la pregunta, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que para mí el triunfo de Bush en la segunda elección es un claro signo de la quiebra de ese gran sistema que fue el sistema norteamericano. Si tú le dedicas una noche a revisar, si tú le dedicas todos los viernes a ver en HBO Signature a Bill Maher y ves la fauna política gringa, te podría decir que no está muy distante a cualquier caricaturización de cualquier fauna política tercermundista, donde hay gente que está dispuesta a negar cosas como la evolución. No hablas de los invitados de Maher, sino de los temas que se tratan, los temas ¿no? que Claro, se porque los invitados son de 10 puntos. Claro, pero claro. si tú escuchas a gente como Chris Christie o escuchas a alguien como Michelle Bachmann, y ni que hablar de la inefable Sarah Palin, ¿ya? Que esa gente esté al borde de dirigir la nación más poderosa del mundo, es que de verdad es un país que quebró. O sea, quebró moralmente y quebró como la gran institucionalidad que era. Mira. Estoy en desacuerdo contigo, sorry. Sí, A ver, está bien, por favor, dilo. Estoy en desacuerdo contigo porque estamos hablando de Bush y que él quebró Estados Unidos. No, Bush ganó porque tenía un asesor que se llamaba Karl Rove, que supo leer las encuestas y supo interpretar las necesidades de cada segmento específico y de cada estado del swing vote para ganar las elecciones. O sea, entiendo una parte del romanticismo del tema, pero al final del día esto fue una matemática pura. Leamos las encuestas, veamos cómo logramos conectarnos con el votante y ganemos las elecciones. Entonces, hablar de una quiebra, un sistema, es absurdo. Seamos realistas. Las matemáticas dieron, las encuestas dieron y Karl Rove hizo una estrategia para lograr que cada votante se conectara y ganara. Sí, yo estoy de acuerdo en que Karl Rove es un tipo muy inteligente porque supo asimilar la profunda ignorancia y la profunda desidia de los votantes norteamericanos en desconocer de dónde vienen ellos como sociedad. Y lo que yo te quiero decir es que para mí es una cuestión que no es romántica, es una cuestión filosófica. Y es que cuando la política deja de convertirse en la recepción de los intereses ciudadanos para ser capitalizados o ser transformados en políticas públicas y se convierte en un juego matemático de cómo llegar a cualquier costo al poder, estás utilizando a la gente. Y cada vez que tú utilizas a la gente, como decía Emmanuel Mounier, un filósofo que a mí me gusta citar mucho, les estás quitando su calidad de persona. Porque él decía, persona es todo aquello que en el ser humano no puedes utilizar. Entonces, cada vez que tú a un gringo lo convences más fácilmente de que vote por un man, porque va a impedir que venga el malvado de Osama, que tenía 10 años en un apartamento en Afganistán, ¿ya? Y para eso tienes que revisarte la correspondencia, tienes que dejarte revisar las cavidades y tienes que entregar a tus hijos para que les pongan un microchip. Y votas por ese, y no votas por un man que te dice, vamos a ampliar tu privacidad, vamos a permitir que tú te desarrolles tranquilamente sin que el Estado se te meta. Entonces, sí hay una quiebra social. Pero es que hay una quiebra en los valores que inspiran a esa sociedad. En tus argumentos anteriores estabas hablando y estabas un poco escribiendo la psicología del votante. Estabas hablando sobre los países y la política en general. Y hablaste sobre dijiste la parte filosófica de la política. Y no solo en Estados Unidos. Si comenzamos a hablar y filosofar sobre política en general y la psicología del voto, podemos hacer un análisis interminable. Podríamos pasar aquí horas hablando sobre cada país, cada región, no importa en qué país del mundo estés. Habrá mucha gente que lo sienta así y habrá mucha otra gente que lo tome como la profesión, que es
analizar las necesidades, encontrar un punto exacto y hacer las matemáticas para ganar las elecciones. Entonces, si bien es materia de filosofía sobre la política y hacia dónde debería ir con responsabilidad un gobierno, no está solo personificado en Estados Unidos, está en general. Estas prácticas de entender la psicología del votante, sus necesidades, están en todas partes del mundo, no solo están en Estados Unidos. Para mí no es una quiebra de Estados Unidos, para mí es una quiebra de la democracia representativa. Más amplia. Profundamente. Yo creo que para mí es la quiebra de un sistema. No es Estados Unidos, creo que es el país el que deberían abanderarlo de tal manera en que... Claro, no, pero yo creo que por eso es que sirven espacios como este. O sea, para de alguna manera reivindicar esta conversación entre nosotros, ¿sí me explico? Sí. Estos son los espacios genuinos donde se pueden debatir las cosas y verlas desde afuera y analizar por qué suceden las cosas como suceden. Y ese es el único valor de este sitio. Poner sobre la mesa los temas y discutirlos y crear un espacio donde estos temas se puedan discutir amplia y abiertamente sin temor a decir las cosas como las crees. Y sin bandera. Quiero agradecerles la conversación abierta, clara, la confrontación directa. Ha estado increíble. Pero tenemos que cerrar porque el equipo de producción se quiere ir a beber. Así son estos manes, ¿no? Así son. Sí. Pero sobre todo de Teleamazonas. Yo nunca he visto gente que beba como la gente de Teleamazonas. Qué increíble. Sí, yo he estado en Ecoavisa, en TC Televisión, y estos manes se llevan el premio, loco. Yo por eso trabajo aquí. Quiero agradecerle a todo el personal que nos acompaña. Y te hacen así, desde que tienes 10 minutos, hermano, para que acabes ya para irse a beber. Te muestran la biela, el trago. Los frascos. Son una belleza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo de por producción. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias por lo que nos están escuchando. Muchas gracias, Estefaní, por habernos acompañado. Mil gracias. Ha sido una gran invitada. Y bueno, nos vemos el próximo domingo en el mismo canal. No se olviden mañana de revisar jekyllcity.com. La edición de todos los lunes a las 6 de la mañana está disponible para que... Y disfrutemos de la vista de nuestro gran Guayaquil, julio, mes de nuestro Guayaquil. Julio. Hay un relajo en esa casa allá arriba, hermano, pero ya mismo sale un man de esa ventana.